¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero haya tenido un excelente fin de semana, ¿okay? Ya en estos mediados de febrero. Pues qué gusto saludarles a todos, ¿okay? A toda la República Mexicana, a los que nos mandan saludos de todas partes, de Estados Unidos, hasta de Europa, de Alemania también nos ven, hay mucho mexicano por todos lados, de Australia. ¿Okay? Pues bienvenidos a todos, y de México querido, pues qué más, un gran abrazo gigantesco a la Ciudad de México, a Aguascalientes, a Durango, en fin, a todos aquellos partes bellísimas de nuestra República Mexicana, Tamaulipas, Ciudad Victoria, que nos ha escrito también. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos, porque es un gusto poder platicar de estos puntos que casi nadie sabe de la historia de México, pero que podemos comprender mejor por qué somos, por qué estamos o por qué seguimos así. Porque si solamente nos pintan un barniz o nos ponen lo que oficialmente quieren que sepamos, pues no entendemos nada. Parecemos unos loritos repitiendo la misma mentira o el mismo error. En cambio sí, podemos entender mejor mucho las cosas. Bien, pues muy bien. Pues la semana pasada vimos que los Estados Unidos también querían pues entrar a lo que se veía venir, que era una guerra mundial, pero obviamente querían primero probar las armas nuevas que también tenían ellos en algún lugar. ¿Qué mejor lugar que nosotros, los conejillos de Indias? Pues bien, esto se va a dar precisamente en este mes de abril de 1914. Los representantes de las compañías petroleras insistían mucho en una intervención americana para poner orden en México, por temor a que las tropas zapatistas, villistas, huertistas, carrancistas, sobre cualquiera, entrara a la zona petrolera y, pues, imagínate, perderían toda su inversión. Por fin, la Casa Blanca accede a esto, pero bajo una condición: que fuera provocado. Es decir, que México provocara esa intervención de Estados Unidos. Y bien, pues aquí viene la cosa, se va a provocar. ¿Y cómo se va a provocar? Unos barcos de guerra norteamericanos, sin el permiso de México, entran a aguas territoriales mexicanas, frente a las costas de Tamaulipas, más o menos exacto, frente a Tampico. Y ahí se les da aviso al gobernador, y el gobernador de Tamaulipas, un hombre que en sus apellidos lo dice todo, porque era el gobernador Morelos Zaragoza, nomás no podía quedar mal con ninguno de sus apellidos, los detiene los barcos, ¿okay? Y a los que comandaban los barcos, a los capitanes, ¿okay? Los detiene, los lleva a puerto, detenidos, ¿okay? Presos porque habían violado, pues obviamente, las aguas territoriales de un país que no era el de ellos. Cuando Huerta se entera de esto, que ya tenía demasiada bronca con todo el mundo, recuerden que Huerta, victoriano, había tratado mucho con el embajador Wilson y sabía perfectamente bien cómo era la política norteamericana, y deducía que de ese hecho tan aparentemente simplón, como les dije la semana pasada, había gato encerrado. O sea, había algo se traía en los Estados Unidos en mente. Y Huerta inmediatamente da la orden de que los liberen. Libérenlos, ¿ok? Suéltelos, general Moreno Zaragoza, suéltelos, ¿ok? Y que se vayan. Pero no queremos pleito con ellos. Pero ya era demasiado tarde. Porque lo mismo que le llegó la noticia a Huerta y ordenó soltarlos, o sea, liberarlos, lo mismo que ya estaban en contubernio con la Casa Blanca quizá no se imaginó que tan rápido los fueran a liberar, pero ya el pretexto ya estaba dado, los habían detenido. Y entonces cuando los liberan, los Estados Unidos, de momento, ustedes nos ofendieron, mexicanos, nos ofendieron, así que queremos una disculpa pública
por esa ofensa de haber detenido a inocentes marinos norteamericanos. Así que una disculpa pública. Inmediatamente Morelos Zaragoza se comunica con Huerta y Huerta dice, lo que pide, hágalo. Esto es una provocación y no les vamos a dar motivo. Demasiados líos ya tenemos, así que hágalo. Y con así de tripas corazón, como se dice por acá, que el gobernador de Tamaulipas está bueno. Vamos a darles una disculpa pública, vamos a mandar un escrito. No, dicen los norteamericanos, no queremos escrito, queremos hechos. Y el gobernador se estaba molestando. ¿Qué hechos quieren? Queremos que se hice en el puerto la bandera norteamericana y que ustedes, la capitanía de puerto, la salude con 21 cañonazos. El gobernador, eso era una humillación. Eso era una humillación. Pero como ya tenía órdenes de Huerta que no quería más lío, está bien. Estaba muy obsequioso el gobernador, a la mala, pero obsequioso. Obviamente no le estaba saliendo la jugada a los norteamericanos. Cuando vieron que estaba muy obsequioso, obviamente cerraron más la línea para obligar a que esto estalle. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dicen, está bueno, lo vamos a hacer. Vamos a izar la bandera americana junto con la mexicana. Y así los honores militares la recibirá también nuestro lábaro patrio. No, dicen los norteamericanos. Tienen que arriar el mexicano y que solo ondee la norteamericana. De Zaragoza. Un momento, señores. Creo que todos ustedes, como marinos que son, saben lo que es el derecho internacional. Y este es un puerto mexicano. Y la bandera mexicana no puede ser arriada. Demasiado estamos cediendo a que ondee la bandera norteamericana junto con nosotros en una zona costera. Así que, por lo tanto, no se va a revelar. Le vamos a izar la suya y 21 cañonazos igual, pero no vamos a la mexicana. Entonces ya estaba claro, era el pretexto. Ofensa a la bandera norteamericana, ofensa, nos han ofendido, Y entonces se magnifica esto por la Casa Blanca, que era parte del pretexto. Ofensa, bandidos, perros, gatos, chivos, bueyes. Y entonces, como ofensa por haberlos maltratado, dice el pretexto, Estados Unidos declara la guerra otra vez a México, bloquea Veracruz con sus barcos de guerra nuevecitos que no se conocían, porque eran los que estaban preparando para mandar a Europa, apuntando hacia Veracruz. Es por eso Veracruz la 3 veces heroica ciudad de Veracruz. 2 veces la humanidad de los norteamericanos y 1 vez los franceses. ¿Cómo? Entonces, Huerta, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa con los norteamericanos? Y el 21 de abril de 1914, los Estados Unidos abren fuego contra la ciudad y puerto de Veracruz. Pa. Bombardean Veracruz. Desde Antón Lizardo, donde don Porfirio había inaugurado ahí la Escuela Naval Militar, así como en Chapultepec los cadetes defendieron Chapultepec, así los cadetes de la Marina defienden a Antón Lizardo. Inútil. A ver, mueren, no son tan conocidos como los Niños Héroes, donde se le ha hecho una propaganda inmensa. Y sin embargo, mucho más certera y segura la existencia y la defensa de estos cadetes segundos que los de Chapultepec. Y los norteamericanos bombardean a Antón Lizardo, bombardean Veracruz, el ejército mexicano no puede, se repliega y se retira hacia la Ciudad de México. Y los norteamericanos desembarcan en Veracruz, en donde ocupan la ciudad y el puerto y elevan la bandera de Estados Unidos como un lugar ocupado. Y lo primero que hacen es bajar a médicos americanos para que curen a los heridos mexicanos, para que vean que son sus amigos, que la cosa no era contra ellos. Y sin embargo, los heridos, la mayoría cadetes, dicen aquella famosa frase que pasó a la historia: de los invasores, nada, ni la vida.
Ante esto, los Estados Unidos ven que México está muerto, pues siguen avanzando. Cuando ya iban a salir del puerto de Veracruz, entonces vienen los buenos oficios de los embajadores de Argentina, Brasil y Chile. Lo que se conoce en la historia como los embajadores del ABC por Argentina, Brasil y Chile. En donde piden parlamentar, o sea, a nombre de México, de un país hermano, oye, cálmense, o sea, México está en una guerra tremenda civil, no entren ustedes. Esto dio tiempo a que Carranza avanzara hacia más al centro. Zapata y Villa, que ni sabían qué estaba pasando en Veracruz, seguían con sus cosas, y Huerta, que decide huir, abandonar, aprovechando esa como tregua que le estaban dando, abandonar el país. Y después de emborracharse, Huerta abandona México por el camino de Acapulco para tratar de huir, a alguna otra parte. A fin de cuentas se va a ir a La Habana, y ahí va a morir años después. Ya sin el presidente y sin nada por el estilo, entonces los norteamericanos, que además las noticias que llegaban de Europa eran muy graves, porque ya estaba, pues obviamente, estallando la Primera Guerra Mundial. Se había asesinado al archiduque de Austria, Francisco Fernando, y se hablaba de que esto ya, de que iba a haber una conflagración mundial. Pues se ponen de acuerdo, se arreglan con el ABC, porque México en ese momento no tenía más que el gobierno de un presidente interino, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Huerta, que era don Francisco Carvajal, y pacta con ellos, en donde los norteamericanos se retiran. Pero más que por pactar con México, más que nada era porque ya estamos acercándonos a julio, que es cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial, y los norteamericanos querían estar muy pendientes de lo que pasara en Europa. Entonces se retiran. Pero ya habían pasado muchas cosas. En primer lugar, Veracruz ocupado, herido y lastimado en su orgullo. México en general y en especial Veracruz. Huerta había huido. Villa, ni enterado de lo que estaba pasando, porque seguía haciendo migas con Estados Unidos. Y Zapata, que ya se conocía como el Atila del Sur, incendiando, saqueando haciendas, y pues ya que no le daban lo suyo, pues él los agarraba a fuerza, ahorcando a los hacendados que se encontraban ahí. Esto da pie a que rápidamente las tropas carrancistas se acerquen a la Ciudad de México, precisamente porque ya no había ejército federal. Ya no había. Y el primero que llega a las afueras de México, por el lado de Xochimilco, es el segundo de a bordo de Venustiano Carranza, que era el famoso empresario garbancero Álvaro Obregón. Y ahí Carvajal, asustado, porque si Huerta no había podido, él menos, era un abogado. Carvajal ya dice, ya no siento lo duro, no tupido, vamos a pactar, señor Obregón, vamos a pactar, pero no entre con sus tropas a la Ciudad de México, porque ya esto es un caos. Por favor, pactemos. Y Obregón, decide, está bueno, acampa en un lugar, creo que me parece que se llama Teleolalpa, algo por el estilo, y ahí llegan los automóviles de los representantes de Carvajal para pactar la entrega de la Ciudad de México. Sobre la salpicadera de un carro, escriben todo, y uno de los puntos principales fue interesante e importante, que fue lo que no hizo Madero, y por eso en gran parte lo mataron. Había que desbaratar, porque no quedaba otra, era política, al ejército mexicano. Ese ejército no era leal a la revolución, estaba claro. Por lo tanto, había que licenciar, hacer otro luego, pero ahorita ese había que licenciar, darle lo que se pueda y ya no pasarles lana, que se fueran a otro lado.
y hacer otro ejército diferente al ejército que tenía Porfirio Díaz y que Madero nunca licenció. Pues claro que no, ahí estaba Huerta, Mondragón, Blanquet, todos aquellos que van a preparar su caída en la contrarrevolución eran de ese grupo. Ahí se acabó lo que sería el tercer ejército mexicano que se había creado en la historia de México. El ejército mexicano que había triunfado sobre los franceses en Puebla, ese ejército mexicano que había configurado Porfirio Díaz durante su carrera como militar y luego como presidente, ahí se acabó. Y se acabó porque se va a hacer otro después, cuando ya lleguen los honores al poder. Pero por el momento se eliminaba el ejército. Se reconocía, renunciaba Francisco Carvajal a la presidencia, pero antes de renunciar había que buscar a quién se le entregaría la presidencia. Se le dice que se quede un tiempo más mientras llega el general, el señor Carranza, para que él fuera el que definiera cómo iban a estar las cosas. Él era el primer jefe de lo que ya se empezaba a llamar ejército constitucionalista. Obregón, después de haber firmado esto, con toda la parsimonia del mundo y con sus grupos de cercanos colaboradores, entra a la Ciudad de México. Y lo primero que hace para declararse revolucionario, aquí viene la gran mentira que vamos a arrastrar desde ese momento, pues hasta hace poco. Obregón va a tratar de unir el agua con el aceite, pero ante una ignorancia de un pueblo mexicano de esa época y de ahora, se lo ha creído, se lo ha tragado. ¿Cuál? Unir la revolución maderista con esa nueva revolución. O sea, dando a entender, somos lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Álvaro Obregón es ir a la tumba de Madero, llorar en la tumba de Madero públicamente, hay fotos, y decir aquella famosa frase de que la Ciudad de México no debe ser llamada la muy noble y muy leal, decía, porque no apoyó a Porfirio Díaz y solo se cruzó de brazos para verlo caer, y no defendió a Madero y solo se cruzó de brazos para verlo asesinar. O sea, frases así rebombantes y al estilo revolucionario, para que no pareciera otra revolución, una revolución hasta cierto punto elitista, una revolución hasta cierto punto de clase alta. No, había que hacer creer a la gente que somos lo mismo, pero no era lo mismo, por supuesto que no. Ellos, Obregón y toda su gente, en ningún momento apoyaban a Madero. Ellos vivos se cruzaron de brazos a verlo caer. O sea, a mí no me vengan. Pero susurrarle algo así al pueblo, a un pueblo ignorante y un pueblo necesitado de muchas cosas, pues sí lo creyó. Y ahí, van a esperar la llegada de don Venustiano Carranza, que se había retrasado bastante porque él quería imitar a Benito Juárez, vamos a llamarlo así, imitarlo. No, ya no estaba de moda el carruaje, ya no iba a traer un carruaje, sino un caballo, pero quería imitar en muchos aspectos la llegada de Juárez a México y que lo aplaudieran y que todo demás. Y en el verano de 1914, el primer jefe del constitucionalista entra a la Ciudad de México. Es el último en entrar, porque después de Obregón permite el paso para calmar las cosas a Zapata, para que entre Zapata, lo cual quedó impresionado por la ciudad. No había entrado a la Ciudad de México, pero entró a la Ciudad de México. Y aunque Villa se encontraba lejos, manda representantes villistas para tratar lo que se fuera a tratar con Obregón, entre ellos al que era muy su amigo y que Villa reconocía, que él Villa era un ignorante de primera y que él no estaba para estar
hablando con esa gente que sabía mucho. Y es cuando envía a José Vasconcelos, un abogado y una persona muy culta, escritor, literato, filósofo, más adelante va a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que le puso la frase a "por mi raza hablará el espíritu" a la UNAM, en fin, un hombre muy culto. Vasconcelos era un oaxaqueño que vivió y estudió en Campeche, muy cerca de acá, de Mérida, y un hombre cultísimo, un hombre muy culto, y había participado siempre con Madero, era maderista. En Campeche se dio un movimiento maderista muy fuerte, y él había participado ahí, pero cuando mataron a Madero, se fue a Estados Unidos, huyó. Yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en México y huyó. Y en la frontera, precisamente en esas idas y vueltas que hacía Villa para vender y para conversar con los gringos, conoce a Villa. Y el propio, él hizo muchas, pero 4 obras de corte histórico hace José Vasconcelos, inclusive casi en primera persona, son como sus memorias, que son Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado y, me falta una, Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado y, bueno, hay un cuarto, que es de todo lo que él vivió, desde el inicio de la Revolución hasta los años 40 más o menos. Entonces, pues no fueron las únicas obras, escribió más, escribió muchísimas más, escribió La Raza Cósmica, La Flama, muchas cosas. Bueno, entonces él ahí conoce a Villa en la frontera y se da cuenta de que Villa era un hombre con ideas muy nobles, que sí tenía una confusión tremenda de valores, pero era un hombre noble y sobre todo inteligente, muy inteligente. Es el que dice que con un poco de que se hubiera pulido, otra cosa hubiera sido, pero un hombre con mucha inteligencia, pero muy bruta, una inteligencia así, era un diamante bruto, o sea, casi carbón. Entonces él se une a Villa y Villa lo valora, y lo valora bastante, porque le gustaba oírlo hablar, era su asesor en muchos aspectos. Él se llevó con Villa muy cercanamente, y es Villa el que lo manda, mientras Villa llegaba del norte, o sea, iba a llegar en avión, del norte iba a llegar a México, para ponerse de acuerdo de qué forma el gobierno. Y Carvajal, mientras tanto, que era el interino después de Victoriano Huerta, pues estaba él, lo que ya quería era pelarse, era ¿a quién le entrego ya esto? ¿A quién se lo entrego? Que me digan a quién. Pero Carranza era muy legalista, y no porque él creyera en la legalidad tanto, porque cuando lleguemos a ese punto veremos que no era tan legalista, pero imitando a Benito Juárez, que tampoco lo era tanto. Entonces él quería que todo fuera dentro de un orden legal. Entonces cuando llega Carranza, para empezar, muchos de los revolucionarios se habían adueñado de muchas casas porfiristas, que como estaban abandonadas, se habían ido al extranjero, pues ocuparon muchas. Lucio Blanco, por ejemplo, ocupó una de las casas de los me parece que la casa de Limantur ocupó, está abandonada, me meto acá. O sea, eso fue lo chistoso del caso, que los que salieron ganones no fueron los verdaderos revolucionarios, sino los otros. Lo malo es que con la propaganda que se va a hacer, y vaya que sirve la propaganda que se va a hacer, pues la gente va a creer que Madero, Carranza, Obregón, todo lo que siguió es una hilerita sin reventar, cuando no fue así. Bueno, pues se van a reunir, ok, y desde el primer momento que llega Carranza empiezan los problemas, por una razón. Era obvio que había 2 grupos muy identificados: los revolucionarios disfrazados, que eran los norteños, que evidentemente eran terratenientes, hacendados, gente con dinero, y los revolucionarios de la primera época, los desheredados, los campesinos. En el primer grupo estaban Carranza, Obregón y toda esa gama de gente con lana del norte. Y en el segundo grupo estaban Zapata y Villa. Entonces era obvio que estamos hablando de 2 Méxicos. Era evidente que no podían compaginar como no habían compaginado, especialmente con Zapata,
Zapata a él no le interesaba más que la repartición de tierras, el fraccionamiento de latifundios, que les dieran tierra a los campesinos, porque la tierra era de quien la trabajaba, no de quien la administraba. Y era algo que chocaba con la idea norteña empresarial. Madero, al fin de cuentas, tenía razón, pensaban ellos. No puede, ¿cómo le voy a expropiar una tierra al hermano de mi esposa, por ejemplo? No se puede, no se puede. Podemos dotar de tierras, pero aquellas tierras que no sean de nadie. Pero no puedo fraccionar latifundios porque son legales. Pero ustedes estaban hablando otro idioma. O sea, sin quererlo hablaban el idioma que Madero habló con Zapata la primera vez en Cuernavaca. Y Zapata no lo entendió, como tampoco va a entender a estos. Y Villa por el estilo. Y obviamente empieza el choque. Zapata y Villa empiezan a hacer causa común, al grado tal que Zapata y Villa van a meter, porque la idea era que se quedaran en Xochimilco, la mayoría del ejército meramente estuvieran los representantes. Zapata y Villa van a meter a toda su gente a la Ciudad de México. Y esto va a causar un terror en la población, porque van a ver que entran, les decían los sombrerudos, sobre todo a los zapatistas, que entraban caminando a su caballo, gente totalmente curtida y quemada por el sol, o sea, los capitalinos, elitistas, porfiristas, científicos, etc. O sea, no habían visto esto. Y van desfilando y entran a los restaurantes. Una foto muy famosa de los zapatistas comiendo en Sambors. Todos asustados. Carvajal no quiere saber nada, ¿okay? Y le entrega la presidencia a Carranza, quien no la acepta y solamente reconoce que es primer jefe hasta que no se defina democráticamente quién es presidente. Pues trae el sereno, dicen que le dijo Carvajal, pero yo aquí me largo, porque esto que viene no me gusta. Agarro y se pela. Se empeoran las cosas, porque ahora Carranza se sentía presidente sin serlo. Era el primer jefe. Pero esto es lo que es bueno, que es esto. Es cuando Villa se ve un momento como que el presidente, no es el presidente de Ciudad Obregón, que era el que representaba a Carranza. Es el primer jefe. ¿El primer jefe de qué? De los bandidos. Ese. El propio Vasconcelos decía, Carranza es un ladrón. Todas partes de donde ha pasado, ha saqueado las arcas públicas. Deberían llamarlo Alibaba. Y es cuando empieza a inventarse el famoso verbo carrancear. Hoy no me carrancees, hoy no me robes. Y entonces se empieza a polarizar la situación. Y a polarizar feo, feo. Tan es así que se posesionan de Palacio Nacional para que no lo ocupe Carranza las tropas zapatistas y las tropas villistas. Y es ahí donde viene la famosa foto en donde Villa se sienta en la silla presidencial y le dice a Zapata, vete Emiliano, hazte una foto, y la multitud allá, hasta Vasconcelos está en esa foto, allá está, y Villa sentado en la silla presidencial, y a su lado está Zapata. Es patética la fotografía esa, que ha circulado por todos lados, en internet está esa foto, de la famosa foto de la silla presidencial, donde está Villa, porque a Villa se le ve muerto de risa, en todas, hay como 5 o 6 fotos de esa, no de la misma, o sea, ven que una está volteada, otra está así, otra está allá, o sea, son como 5 formas diferentes del mismo momento. Pero ven ustedes las diferencias, que Villa está muerto de risa. Mientras que Zapata no deja de ver a la cámara, está así, con su sombrero, serio, así como diciendo, ¿dónde viene el disparo? ¿Dónde viene? A lo mejor Zapata pensaba que de la cámara iban a salir disparos y por eso estaba así. O sea, Zapata era muy desconfiado, no sumamente desconfiado. Sin embargo, cuando debió haber mostrado desconfianza, no la mostró, y fue cuando se le echaron años después. Bueno, pero en fin, entonces esto ya complicaba las cosas. Rápidamente se reúnen en la casa de Lucio Blanco, que había sido de los Limantur, ¿okay? Carranza y compañía, dicen, que esto se está poniendo de feo. Vamos mejor a convocar a una convención y que cada grupo revolucionario mande representantes, pero no aquí, porque si hay una guerra aquí está la riqueza, se va a acabar en México. ¿Y dónde? Pues un lugar neutral, y que ya habían tomado los revolucionarios, era Aguascalientes. Y entonces viene la famosa
convención de Aguascalientes convocada por Carranza. Que cada grupo revolucionario, los zapatistas, los villistas, los carrancistas, que eran los principales, porque Obregón y todos todavía no eran grupos, eran subgrupos de Carranza. Entonces todavía le eran, y digo todavía porque luego ya lo van a dejar ser, le eran fiel a Carranza. Entonces convocan a Aguascalientes, que manden representantes. Y mandan representantes, efectivamente. Los zapatistas muy revolucionarios mandan representantes, los villistas igual, mucho más pulidos los carrancistas o los que mandaba Obregón, en fin, una especie de congreso, pero le llamaron Convención Nacional. La idea era poner las bases de un nuevo México, ya no militarizado, ya no porfiriano, porque todavía era el porfiriano, estamos hablando ya de 1915, un nuevo México en el cual imperara una igualdad y una justicia. Pero ratificando a Carranza de primer jefe a presidente de la República, reformando la Constitución del 57. Ese era el objetivo que no se va a cumplir, porque desde el principio empezaron los problemas. Ejemplo, cuando llegaron todos los delegados a la convención, lo primero que se dijo fue: para que todos cumplan esto, que se conocían, para que todos cumplan esto, vamos a poner una banderota aquí en la mesa y todos van a pasar a firmar la bandera, sobre la bandera, para que tengan la palabra de honor firmado en la bandera de que se va a cumplir con lo que ya se dijo. Unos sí pasaron, pero otros vieron que esto era una ofensa a la bandera. Va a ser la bandera, vas a manchar a defender, que no sé qué. Y desde ahí inclusive uno de ellos sacó su pistola: no voy a permitir que humillen hacia la bandera. O sea, hay que entenderlo. Eran agua y aceite. Lo que dije hace un momento: dos Méxicos, dos visiones diferentes, y no estaban cuajando. ¿Y saben por qué no cuajan? Porque no se conocían, no se habían conocido anteriormente. La revolución los va a llevar a conocer. Y el punto 2, que fue lo que hizo estallar el problema, fue cuando una de las propuestas que se hace por la convención es que se elimine la influencia y renuncien al mando de tropas, porque eran los más peligrosos, al mando de tropas por el lado de los norteños, que renuncie Carranza, y por el lado de los revolucionarios desheredados, que renuncien Villa. Es decir, que ninguno de los dos tenga mando de tropas, y que además no figuren en ninguna terna para hacer nada. Villa, como sabemos por sus historias y por Levido Vasconcelos, que lo conoció, humildemente digo: yo no tengo la capacidad para ser presidente. Así que por lo tanto, yo por mí no hay problema, ¿okay? Me retiro. Yo lo que quiero es trabajar mi tierra, pero eso sí, que les cumplan a mis muchachitos, porque así les decía, muchachitos, esos dorados les decía, porque tenían unas cananas que con el sol del norte les daban y como que brillaban. Pero el que no le gustó pues fue a Carranza. Claro, si él era el cerebro de todo, él había visto la rueda de Coahuila, y que ahora le dijeran: tú no vas. Pues, como dicen todos, okay, Carranza dijo claramente: pues me rajo, yo no acepto esa condición. Oiga, yo no acepto. Pues usted, violando lo que estamos decidiendo aquí en la Convención de Aguascalientes, que usted mismo convocó, pues me rajo. ¿Pero cómo va a ser? Pues me rajo. Y entonces Carranza, al decir me rajo, no lo digo así, pero con otras palabras, que claramente dijo: señores, los que estén conmigo que vengan, porque yo no sigo en esta convención majadera y traidora. Evidentemente los del norte, empresarios de lana, no nos vamos a quedar con estos, seguimos al viejo.
Y entonces Carranza se repliega de Aguascalientes hacia Veracruz, imitando a Benito Juárez, como lo hizo durante la Guerra de Reforma con los conservadores. Y entonces claramente surgen dos bandos totalmente opuestos. Los convencionistas, apoyando las decisiones de esa convención que Carranza había convocado, encabezada por Villa y Zapata, y los llamados constitucionalistas, encabezados por Carranza. La guerra civil se venía encima a mediados de 1915. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.